Somos Marina y Raquel, gestoras del Conticinio Mágico. Y hoy estamos aquí con todos vosotros y con Alejandro Cuellar. Vamos a tener una entrevista muy interesante con él y así que vamos a ello. Y sobre todo darle las gracias a Alejandro por estar aquí. Nos hace mucha ilusión, estamos encantadas de tenerte aquí. Y bueno, hacemos una breve presentación de él. Alejandro es fotógrafo profesional en París, ha publicado editoriales de fotografía en revistas de varios países y ha realizado exposiciones en galerías e instituciones. Además escribe y publicará su primer libro. Y bueno, Alejandro, ¿qué nos podrías decir brevemente de ti para completar y ampliar esta presentación? Bueno, primero muchas gracias a Marina y a Raquel por haberme invitado. Es la primera vez que puedo hacer una entrevista en español y eso pues es importante porque pues el idioma natal está mucho más cerca a uno que otro idioma que así uno lo domine muy bien. Pues de mí, ¿qué les puedo decir? No, pues soy un fotógrafo, soy un escritor, soy un buscador, soy un curioso de muchas cosas y básicamente he utilizado en los últimos 12 años la imagen, sí, la fotografía como una manera de búsqueda no solo exterior, sino también hacia adentro, hacia mí mismo. Y básicamente eso es lo que me dedico yo ahora. Pues nos parece cautivador e interesante tomar la fotografía como herramienta de búsqueda espiritual y de conectar con la realidad física y el inconsciente. ¿Cómo dirías que se conecta, Alejandro, la realidad física con el inconsciente a través de la fotografía? Pues, a ver, eso es una pregunta un poco larga, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Realmente yo cuando empecé con la fotografía hace 12 años, fue un llamado instintivo, pero desde el inconsciente, ya desde el subconsciente, o sea, no lo tenía claro como esa búsqueda interior a través de la fotografía. Yo era ingeniero, trabajaba en ingeniería, trabajé 12 años como ingeniero en Colombia y bueno, por circunstancias de la vida la fotografía terminó llegando a mí, no fue una búsqueda, digamos, consciente, sino que llegó, entré y me cautivó y empecé a tomar fotos y en algún momento pues tomé la decisión de dejar mi vida de ingeniero, dejar mi país, dejar todo atrás por ese impulso que tenía como interno, ese llamado interno que tenía de hacer imágenes. Era un llamado más fuerte que mi voluntad, tenía que cumplirlo ya. Y pues empecé acá en París, estudié acá, empecé a hacer fotografía, ya me metí pues de lleno al tema de hacer imágenes. Y poco a poco me fui dando cuenta que, bueno, no solo en la fotografía, pero en general en el arte, lo que sale de uno como artista es un reflejo, son pedazos y reflejos del subconsciente que están ahí. Lo que pasa es que van saliendo y uno no en el momento presente todavía no los entiende, no los descubre, no los capta, pero con el tiempo ya mirando en retrospectiva empieza a entender ese lenguaje. Y fue hace sí fue en el 2021 que tuve la oportunidad de hacer unas sesiones con una psicóloga junguiana, de hecho compatriota de ustedes, española. Yo estaba en ese momento haciendo la tesis de mi máster de arte y bueno, la tesis estaba muy basada en temas junguianos y la descubrí a ella y entonces ella me propuso hacer las sesiones pero a través de mis fotos. Entonces al hacer las sesiones a través de mis fotos hicimos más o menos 45 horas de terapia a través de mis fotos y entonces ella fue la que me abrió como la puerta de empezar a entender qué era lo que yo estaba como transmutando a través de mi fotografía. Y desde ese momento pues ya fue clarísimo para mí. Hoy por hoy pues cada vez que voy a hacer una foto a alguien o a algo, tengo eso presente. Tengo presente que lo que salga está hablando de algo dentro mío que en algún momento estoy transmutando inconscientemente, pero que al momento, al entender esa imagen, después voy a poder como hacerlo consciente.
Eso es. El diálogo subconsciente a través de las fotografías en terapia tiene que ser espectacular, desde luego. Pues sí, fue una cosa bastante, pues a mí me impactó mucho al principio porque sí, yo digamos que había estudiado bastante a Jung para lo de la tesis y pues sí, siempre he estado interesado, pues muy interesado en estos temas del imaginario, de los arquetipos y este tipo de terminología de él. Pero digamos, cuando empezamos a hacer las sesiones y la primera cosa que entendí que es precisamente lo que 12 años antes, bueno, no, 12 no, 10 años antes, yo había tomado la decisión de cambiar de la ingeniería a la fotografía, entendí la razón del por qué, digamos, plasmada en mis fotos. Y fue, digamos que a través de leer esas imágenes, ella un día me habló de la luz, del tipo de luz que yo uso. Claro, cada fotógrafo, como cada artista, tiene un tipo de luz que es el tipo de luz que como que lo cautiva. Y eso es importante, ¿no? Como fotógrafo, porque no todos los tipos de luz te dan como ganas de hacer fotografía. Yo trabajo con la luz natural, pero inclusive si trabajara, que lo he hecho también con fotografía artificial, pues hay un tipo de luz especial que es la luz que a ti te gusta. Y estando en esas sesiones, pues claro, ella me empezó a mostrar pues que claro, yo tenía una luz muy particular tal, y haciendo como la indagación del subconsciente llegamos al concepto del paraíso perdido. No sé si lo han escuchado. Paraíso perdido es un arquetipo en psicología junguiana que es como ese espacio que puede ser físico o psicológico o emocional que en algún momento en nuestra infancia lo dejamos atrás y hay como una ruptura y por eso perdemos ese paraíso ahí. Bueno, pues en mi caso yo entendí que mi paraíso perdido era el patio de mi casa cuando yo era niño, porque en ese patio era una casa en Colombia, en una ciudad que se llama Popayán, una ciudad colonial, y la casa pues era una casa colonial, estilo como, sí, como el estilo muy español, en andaluz. Y ese patio entraba una luz muy particular en las tardes, que era cuando yo jugaba ahí, y esa luz como que siempre me acompañaba en mis juegos, pues en mis juegos de niño. Y precisamente no es una casualidad que yo haya utilizado la fotografía para volver a conectar con esa luz. Esa casa, en algún momento hubo un terremoto en la ciudad en el año 83 y más o menos en el año 87, 86, 87, nos tuvimos que ir de ahí porque la casa quedó pues averiada en gran parte y bueno, al final nos tuvimos que ir y yo ahí me desconecté completamente o sea, sentí que, o sea, tuve la experiencia de perder mi paraíso, que era ese patio donde estaba esa luz que me conectaba con el ser que en ese momento, cuando era niño, todavía no estaba pues influenciado por tantos temas mentales de la cultura, de la sociedad, de la familia, etc. Entonces, eso cuando yo lo entendí en esas sesiones con ella, fue como súper revelador. O sea, yo dije, claro, pues tú miras la luz que yo hago o que yo busco y es una luz muy parecida a esa luz de ese patio. De cómo entraba ese patio, una luz contrastada, anaranjada, diagonal, y es al final a través de eso que yo estoy busco conectarme con ese niño, con ese ser que en ese momento todavía estaba, digamos, no tan penetrado por muchas cosas de la cultura y la sociedad que después pues lo fueron como envolviendo. Entonces sí, hacerlo a través de imágenes fue una experiencia bastante interesante. Pues mira, en el Conticinio siempre tratamos de reforzar la idea de aceptar el espectro emocional humano y encontramos que hay una correspondencia de la luz, los colores, las vibraciones con el plano psicológico y emocional. Por ejemplo, las emociones tienen diferente valencia y tono emocional, unas más cálidas, otras más frías, pero todas con su función y con su información frecuencial. ¿Cómo valoras tú esta analogía de todo el espectro de luz con la parte psicoemocional y espiritual dentro del campo de la fotografía? Sí, claro, con la luz tú puedes transmitir directamente una emoción dependiendo de la calidad de esa luz. Y también la calidad de la luz, cuando hablo de la calidad de la luz me refiero no solamente al color de la luz, sino a la intensidad y a la
sí, y a la fuerza o suavidad que esta tenga, ¿no? Porque también hay luces que son muy suaves o hay luces que son muy contrastadas como me gustan a mí, bueno, etcétera. Pero la utilización de la luz, pues es lo que hacen en el cine. Las diferentes escenas las pueden acentuar o las pueden... sí, la luz ayuda a acentuar la emoción que se quiere transmitir en esa escena, y en la fotografía pues hacemos lo mismo. El tema es que digamos que uno como fotógrafo siempre tiene como ese anhelo no es lo mismo que en el cine, que hay como diferentes escenas y hay como una historia pues que hay que ir contando a través de emociones. En el caso del fotógrafo hay como siempre ese anhelo de conectar con esa luz, con la luz específica que de alguna manera te conecta con ese ser que realmente quiere expresarse a través de la fotografía. Entonces me pasa que, por ejemplo, yo hago fotografía de calle mucho, me encanta, y cuando el sol o la luz no está como ello, ni siquiera me dan ganas de salir a hacer fotos. ¿Ya? Entonces no salgo, simplemente me pongo a hacer otras cosas o bueno, no hago fotografía, pero cuando está la luz que quiero y que me gusta, es como que tengo que salir y tengo que llevar la cámara y tengo que llevarlo. Entonces sí, hay como una relación directa del color, de la calidad, del tipo de luz específico es como una emanación para mí de la propia luz que está dentro del ser que es el fotógrafo. Y esa luz te es como un imán, como que te magnetiza y te lleva a buscarle. Además, esa luz después hace parte pues es una luz específica que bueno, en fotografía no solo la luz, también la composición y muchas otras cosas, pero esa luz siempre es característica de cada fotógrafo. No todos los fotógrafos utilizan, así sea el mismo día, el mismo sol, la misma luz, siempre hay como matices dentro de esa luz que unos van a ver y otros no, y unos les va a interesar capturar y otros no. Y al igual que los colores también, ¿no? Los colores, hay fotógrafos que, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho el color, o sea, me gusta el color fuerte. Yo creo que pues, tiene que ver también con mis orígenes latinoamericanos. Colombia es una explosión de color, de colores muy fuertes, pero hay otros fotógrafos que están más por los colores un poco más pálidos, más suaves, o hay otros que inclusive les gusta solo el blanco y negro. A mí también me gusta el blanco y negro, pero hay unos que solo hacen blanco y negro. Entonces sí está muy ligado como al tipo de ser, también puede ser el tipo de momento que esté pasando uno, pero en general siempre hay como una base que está ligada a ese ser que está expresando a través de la fotografía. Pues siguiendo con la analogía entre la psicología y la fotografía, somos luz y sombra, aspiramos a la coherencia y a la armonía para vivir en plenitud, pero somos seres con sus contradicciones y sus oscuridades. Para nosotras no hay luz sin sombra. La sombra moldea la luz o la consciencia, pero vivimos en una sociedad que impone el rechazo de la sombra, de la oscuridad. La esencia lumínica necesita de ese marco de sombra para poder recoger todo el potencial. ¿Es la oscuridad una oportunidad para aprender? ¿Qué consideras tú al respecto? No, pues totalmente. O sea, si lo hablo en términos fotográficos, es la oscuridad la que marca la luz y que la que da el volumen a esa luz. De hecho, cuando uno está haciendo una foto, siempre, o bueno, por lo menos yo hablo por mí, y estoy seguro que cualquier fotógrafo lo puede decir, siempre no solo mira la luz, sino que estás mirando la sombra. Es más, la sombra es más importante en muchos casos, porque esa sombra es la que le da el contorno a esa luz que estás buscando y le puede dar fuerza a esa luz, o la puede también debilitar si no le pones la sombra como es. Incluso ya después en postproducción, así sea fotografía análoga o fotografía digital, depende de cómo hayas tomado la foto, sin tocar la luz, solamente tocando la sombra, tú le puedes dar fuerza a esa luz, ¿ya? O sea, solo trabajando la sombra, volviendo más oscura, más contrastada, más potente, sí, trabajando con ella, sin tocar la luz, esa luz gana en fuerza a través de la sombra. Entonces, y en la vida, pues en la vida en general siento que es lo mismo. O sea, solamente, digamos que conectando a través de las sombras que realmente puede salir esa verdadera luz que está dentro. Es como que toca realmente entrar, ir allá a ese fondo
meterse sin miedo, obviamente pues es normal sentir miedo, pero entrar, explorar y ir a lo más profundo que uno pueda entrar de esa sombra para que la luz pueda como salir y salir con toda su potencia. Sí, es una lástima que la sombra se hable poco porque sí, después se ve a veces como algo como débil, como una persona que no está en su balanceada, lo que sea, pero todos tenemos luz y sombra y aceptarla y entrar en ella es lo que al final potencia el ser, que está compuesto de las dos, y en la fotografía es así, o sea, una fotografía en donde uno no le pone atención a la sombra, así sea la sombra más pequeña, así sean las fotografías que son muy planas, siempre tienen algo de sombra, el contorno y el volumen de la fotografía no va a salir. Entonces, a veces yo pienso que la sombra es incluso más importante que la luz en fotografía. Y también la forma de la sombra, ¿no? Porque no es solamente que la sombra esté de cierto tono, sino la forma. A veces con las mismas formas de la sombra, esas formas geométricas que aparecen de la sombra le dan mucho más potencia a la imagen que lo que estamos viendo en la luz. Incluso a veces hay fotografías que son solamente de sombras, donde realmente el sujeto principal es la sombra. Y eso también es válido. Entonces sí, es una analogía interesante que pues cuando uno hace fotografía lo está viendo todo el tiempo. O sea, sin sombra no hay luz. Totalmente. Es imposible. Y además dentro de las sombras y de toda esa parte de profundizar y del descubrimiento, ¿no? Aprovechamos el momento presente para aceptar que la vida fluye a través de nosotros para descubrir quiénes somos, cómo actuamos y desde dónde. Y bueno, ¿cómo se siente ese momento cuando aparece algo ante ti como artista y te provoca una epifanía visual que te hace querer disparar el obturador? Mira, eso es un proceso que yo aprendí pues con los años, porque digamos que una de las cosas importantes en el arte en general, pues en la fotografía, que es lo que estamos hablando ahora, es soltar, o sea, soltar el control. Soltar el control completamente, es decir, claro, tienes que conocer la parte técnica para saber cómo manejar tu cámara, en este caso, pero una vez que tú ya conoces eso, para poder llegar a esos momentos de epifanía y para poder conectar con ellos y sobre todo poderlos captar en imagen, tienes que soltar el control. Y soltar el control es básicamente dejar que el dedo funcione solo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando aparece un momento de estos? Tú empiezas, bueno, si es fotografía de calle, por ejemplo, que es muy diferente al retrato, yo hago las dos, pero en la fotografía de calle, siempre que hay algo que puede ser interesante, tú empiezas a sentirlo, hay un presentimiento, hay como que aquí hay algo, hay una luz, hay un movimiento, ahí está, no sé, o hay una sombra, hay un color, hay algo que sientes que está como que puede haber algo allí. Y entonces tú lo que haces es esperar por ese momento, estar muy atento, estar conectado realmente al presente. O sea, si no estás conectado al presente es muy difícil captarlo porque son momentos que pasan en microsegundos. Y cuando sientes que eso viene, soltar el control y dejar que el dedo funcione solo. Y cuando digo el dedo es literalmente el corazón, o sea, la intuición, dejar que eso salga. Y cuando sientes que lo tienes, la sensación es como una conexión profunda con el momento presente. O sea, es como una realización de haber estado muy presente en ese momento de la toma. Y cuando miras la foto y te das cuenta que sí, como que salió algo de lo que presentías que iba a salir, pues es mágico. No sabría cómo explicarlo. En palabras es como, hay una emoción ahí muy grande. En el retrato es diferente. En el retrato es, hay dos personas. La cámara es como el testigo de esa relación. Pues como yo trabajo, la cámara es el testigo de la relación entre esas dos personas. También hay que soltar el control, pero aquí hay como
tú tienes, digamos que hay un poco más de control porque tú puedes como trabajar con la persona enfrente, pero a mí me gusta como dejar que las cosas pasen y tratar de hacer que la sesión sea más vale una conversación y que en esa conversación haya una integración de las energías de las dos personas y esa integración, y una vez que se logra esa integración, porque siempre hay, si la persona que estás fotografiando, siempre genera un poco de ansiedad estar enfrente de una cámara porque normal, es un aparato, te están apuntando, alguien que está detrás de un, tú no sabes qué está mirando porque pues realmente tú estás detrás de un orificio y es intimidante, sobre todo pues si uno no es, digamos, profesional, digamos, si uno no es modelo o actor o algo así, es intimidante. Entonces, una vez que se pasa esa etapa y se logra integrarla con la energía del momento de las dos personas, ahí es cuando empieza a pasar ese tipo de momentos mágicos y ahí sí vuelve lo mismo. Ahí sí toca dejar que el dedo funcione cuando sienta que hay que funcionar. Digo el dedo, pero realmente pues es la intuición, es el corazón. Pero el cerebro queda como un segundo plano, queda en el segundo plano de la parte técnica, pero lo que funciona realmente en primer plano, lo que dirige es la intuición. Está claro que para que la fotografía tenga alma, se tiene que dar una sintonía de los órganos físicos y los etéricos. Además, Alejandro, tú sueles explicar con frecuencia cómo a través de la luz podemos tener acceso a lo etéreo, a la energía sutil, lo invisible, lo que no se ve con los ojos, pero sí con la intención, que es lo que hablas tú, esa intuición, esa intención. Y esto para nosotras es pura magia o cuántica. Esa intención cuántica se activa a través de la mente inconsciente o del alma. Aquí caben dos cuestiones, dos preguntas que te podría hacer. Una es, ¿cómo confluye para ti realizar tus quehaceres como fotógrafo aunando los ojos con los que ves la materia y el ojo con el que ves la energía? Y por otro lado, ¿qué magia puedes hacer con la cámara? ¿Dirías que la cámara es una herramienta de psicomagia, ahora que hablabas de estos momentos mágicos? Sí, pues a ver, estos son cosas que yo he descubierto poco a poco, ¿no? Con la fotografía. Y es más la misma fotografía la que me las ha hecho ver. Digamos que, y ya voy a explicar por qué, pues, pero en principio yo hacía fotos, pues por el placer de hacer fotos, pero digamos que, y claro, hay una intuición y está todo este tema, pero no, lo hacía de una manera visual, solo con el cuerpo, digamos, físico. Obviamente siempre está involucrado el otro cuerpo, pero digamos, en ese momento no lo hacía conscientemente. Pero poco a poco, bueno, después de lo que les conté, que me di cuenta con estas sesiones de lo que pasaba con la fotografía, luego lo que me empezó a pasar fue con las personas. Entonces yo empecé, tengo un proyecto que se llama, que todavía sigo haciendo, es un proyecto que se llama Anima. Y en ese proyecto Anima empecé a tomarle fotos bueno, salió de la idea de conectar con mi ánima. Anima es un arquetipo en psicología junguiana que representa la energía femenina dentro de los hombres y Animus es la energía masculina dentro de las mujeres. Y pues yo me di cuenta en esas sesiones que mi ánima estaba como desvitalizada, o sea, necesitaba reconectar con ella, necesitaba como llegar a ella. Y se me ocurrió pues hacer este proyecto en donde empecé a fotografiar mujeres que me interesaban por lo que hacían, o sea, porque me gustaba, normalmente son artistas, pues, o gente que hace algo que me interesa. Y empecé a fotografiarlas. Siempre hacíamos una sesión en la casa de ellas, siempre la idea es que fueran en el lugar de donde ellas son, o sea, es la casa normalmente, el sitio donde realmente no hay como influencia externa, no en la calle o con otra gente. Empecé a hacer las fotos y lo que lo que me pasó fue que empecé a darme cuenta que en esas sesiones, como hablábamos tanto, son sesiones que podían durar 1 hora, 2 horas, tuve una incluso duró como 5 horas, pero nos poníamos a hablar. Entonces, al hablar empezábamos a conectar en otros niveles que no era solamente la conversación, sino había como esa conexión de los cuerpos energéticos. Y cuando se hacían las fotos, yo hacía las fotos, terminaba la sesión, no había ningún problema, pero después el tema es que me empezó a pasar que cuando enviaba las fotos a algunas de estas mujeres, pues les generaba una especie de catarsis, algunas, como veían en esas fotos algo que ellas nunca habían visto o que no esperaban ver.
Y entonces ahí fue que empecé a entender que, porque yo no, digamos, no lo estaba haciendo conscientemente, pero a entender que cada vez que, que se hace una sesión hay que estar alineado en los dos sentidos, con el cuerpo físico y con el cuerpo, digamos, sí, energético. De esa manera vamos a poder llegar a fotografiar algo que esa persona necesita ver, que yo no sé ni ella tampoco, pero es la única forma en que al utilizar el cuerpo energético también conectemos con el cuerpo energético de esa persona y eso aparezca en la foto. Entonces me pasó, por ejemplo, por dar un caso, me pasó una persona que le tomé fotos. Yo no sabía que su madre había muerto de cáncer y esta persona le tomé las fotos, le hice una foto muy cerca de la cara, no sé, con intuición le hice fotos cerca de la cara y bueno, la pasamos bien, no ningún problema. Cuando le mandé las fotos me llamó, pues yo casi llorando y resulta que su mamá había muerto en Colombia y ella estaba acá, no pudo viajar y bueno, se despidieron así por videollamada y su mamá tenía pecas como las tengo yo y como las tiene ella. Y ella después de eso tuvo como un tema de que no podía verse ella misma en fotos porque las pecas le recordaban a su madre. Y esas fotos que yo le hice tan de cerca, donde se le veían las pecas, fueron la primera vez que se logró ver ella bien. O sea, que se aceptó. No es que mis fotos sean bien o no, sino que algo capté en esa imagen que por fin hizo que ella se pudiera ver y aceptarse después de ese tema de la muerte de la mamá. Entonces, y así me han pasado otras historias, pero a lo que yo voy es que definitivamente hoy por hoy cuando voy a hacer una foto siempre conscientemente me preparo no solamente desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista energético, porque sé que es una manera de no solamente de ayudarme a mí en la fotografía, sino que si es con alguien, de pronto darle a ver algo a esta persona que en ese momento puede estar necesitando ver. Entonces sí, los dos, consciente o inconscientemente, están ahí trabajando, pero es mejor ser consciente de ambos. Pues además antes has hablado de que tienes que estar como muy enfocado, muy alineado, ¿no? Y muchas personas piensan que la meditación participa de una estandarización de formas y una manera cuadriculada de proceder a conectar con el cuerpo a través de diferentes ejercicios y entrenamiento mental. Y sin embargo, nosotras encontramos que los artistas tienen una profunda meditación en su constante sacralización del presente, en esa atención continua del aquí y el ahora. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Es muy importante esa palabra que dijiste, sacralización del momento presente. Es algo que también yo entendí hace dos o tres años. Leí un libro de un autor que se llama Thomas Moore. Es un psicoanalista de Estados Unidos que fue cura mucho tiempo. Y yo personalmente tenía como esa barrera a este tipo de palabras, ¿no? Sacralización, religión, todas estas cosas, porque claro, yo no quería entrar dentro de un sistema que me encasillara de nuevo, en fin. Pero leyendo ese libro caí en cuenta que pues exactamente eso, que lo que yo estaba haciendo a través de la fotografía era precisamente buscar esos espacios sagrados y a través de un ritual. O sea, hay un ritual que ese ritual se asemeja también mucho a un ritual de meditación. Bueno, hay mil maneras de meditar, pero cuando tú estás haciendo fotografía, siempre hay un ritual antes, durante y después, y ese ritual de cierta manera, o bueno, te conecta directamente con ese ser que está allí y te hace salir del espacio y tiempo, por decirlo así, y te conecta directamente contigo, pues, con tu ser superior. Entonces, sí, para que la fotografía funcione o para que el arte funcione, sí tienes que tener rituales y tienes que sacralizar los momentos en el sentido de hacerlos mágicos, de ver, de estar muy pendiente de esa magia que pasa en cada instante, en cada momento de la vida, sobre todo en la fotografía, como estamos hablando en milisegundos, que no es lo mismo que la pintura, porque un pintor
es otra cosa. A mí me encanta la pintura, pero es otra cosa. Una pintura toma meses a veces o años inclusive en hacerse. Una fotografía es un milisegundo, entonces la conexión con el presente tiene que ser total, porque si no ese milisegundo pues se va a perder. Y eso se logra utilizando rituales. Rituales simples, y a veces esos rituales sí, que sean lo menos, pues en mi caso por lo menos, hay diferentes tipos de visiones, pero en mi caso sí me gusta que sean lo menos rígidos posibles. Cuando digo lo menos rígido es precisamente mi ritual es tratar de liberarme, desconectarme y soltar lo que más pueda y dejarme llevar por lo que vaya viendo. Pero sí, la sacralización y el ritual son muy importantes. Vivimos, Alejandro, en un... Además, me parece muy interesante porque es como que estamos cuestionando por el tema del presente, pero a la vez has dicho como que te tienes que salir del espacio-tiempo, ¿no? Entonces es como que confluyen ahí las dos cosas. Sí. Sabemos que el tiempo no es lineal, que no es lineal como tal, es como un círculo, una espiral, ¿no? ¿Cómo definirías la fotografía en función de la dimensión temporal? Pues eso yo lo he dicho varias veces y es para mí la fotografía es como el arte por excelencia del presente eterno, porque digamos cuando tú estás haciendo la foto tienes que estar conectado al presente, o sea, tienes que estar realmente conectado con la situación, o sea, y estar con toda tu atención, con todos tus sentidos físicos y etéricos en el momento. Entonces, y una vez haces la fotografía y obtienes pues, la imagen que estás buscando, ahí estás capturando el presente de ese instante presente de, no sé, de X milisegundos. Pero en ese mismo instante, esa fotografía ya entra a ser parte del pasado, porque esa fotografía, para mí una fotografía no solamente, o sea, para que sea fotografía, cuando yo hablo de fotografía, es cuando tú la imprimes, la vuelves papel. Cuando está en el computador, sí, es una fotografía, pero le falta el proceso de papel, porque la fotografía para mí, bueno, para muchos fotógrafos es un objeto que está impreso en un papel, y al hacer esa imagen, tú sabes que esa fotografía la vas a imprimir, ya está el pasado incluido, pero al mismo tiempo al imprimirla o hacer la impresión, esa imagen está en el futuro, porque esa imagen va a durar años y años y años. Hay papeles que te garantizan mínimo 200 años de digamos, de conservación, y puede ser más si la tienes pues en ambientes controlados. Entonces, el momento en el que tú estás haciendo la foto es el momento fuera del tiempo. O sea, es un momento en donde que incluye los tres tiempos en un solo movimiento, y es pasado, presente y futuro. Es decir, es el presente eterno. O sea, ese momento nunca va a desaparecer. Bueno, si la foto no desaparece, pero digamos que no desaparece la foto, ese presente eterno existirá, sigue existiendo, existió y existirá para siempre. Entonces, pues la fotografía hay una relación directa con el tiempo, porque obviamente trabaja con tiempo, con milisegundos o con segundos, incluso con minutos también puede trabajar. Pero ese es el tiempo lineal. Pero al final, al ser capaz de capturar, digamos, ese tiempo, lo pone fuera del tiempo, al estar en los tres tiempos al mismo tiempo. Entonces, sí, es una manera para mí de conectar con el presente eterno, y momentos que pues son únicos siempre. Cada momento que tú fotografíes nunca va a repetirse. Así tome la foto de la misma persona, con la misma luz, la misma ropa, siempre va a haber algún matiz de diferencia. Qué bueno. Además, me encanta que estás como subrayando mucho la conciencia del valor de un instante, ¿no? Y la conciencia del valor de un instante puede hacer que nuestra experiencia sea más abierta, más auténtica, más viva. Y esa impresión que dura un instante deja a veces su impronta para siempre, ¿no? Como estás diciendo. ¿Y crees que el hecho de que el ser humano sea tu principal interés como fotógrafo tiene que ver con la búsqueda de una conciencia colectiva en unión con tu propia ánima? Algo así también como un reconocimiento de la separación individual y el anhelo de la fusión universal. Pues nunca lo había pensado, pero bueno,
sí, realmente siempre, en mis fotos siempre está el ser humano, inclusive si se dan fotos, pues no siempre, pero en el 95% de mis fotos tengo el ser humano. Yo creo que es una manera de buscar entender quiénes somos, qué hacemos aquí, qué hacemos como colectivo. A mí me interesa, pues cuando decía que era curioso es porque cuando hago fotografías también me interesa fotografiar a la gente haciendo cosas de la vida cotidiana y ver que dentro de esas cosas de la vida cotidiana donde están las personas, siempre hay una belleza, siempre hay una belleza. O sea, el tema de la belleza, si uno se pone a verlo desde el punto de vista académico, supuestamente no ha podido ser definido, y para mí eso fue una de las cosas más complicadas cuando estaba haciendo el máster, porque me parecía muy confuso. Para mí la belleza es simplemente tú la sientes, o sea, tú sabes si algo es bello o no. Además, bueno, hay 1000 tipos de belleza, pero a través de fotografiar a la gente y fotografiarlas en su cotidianidad, en su día a día, en las cosas más simples y banales que se hacen, sí puede haber una búsqueda de ver la belleza de esa vivencia, de la vivencia humana, que a veces, pues sí, pasamos por alto esa conexión de lo que decías antes del momento presente y estamos por allá en nuestros problemas y nuestras cavilaciones y meditaciones, pero siempre hay ese instante de belleza, siempre hay ese momento de efímero que nos muestra que hay como esa conexión con lo divino entre lo divino y lo humano. Entonces, sí puede ser una búsqueda mía, o sea, mi búsqueda de mí mismo, pero a través de los otros, que al final hace una confluencia de todos. Porque sí, al final es como una especie de espejo. O sea, estás fotografiando a los humanos que están enfrente. Yo no lo estoy fotografiando porque sí, todo tiene un sentido, y eso que me interesa de los otros, pues está en mí. Entonces, y lo que está en mí está en los otros, y al final de cuentas, pues sí, es un reflejo. Ese reflejo queda capturado en una imagen. Sabemos que la vida está llena de dinámicas espectaculares. En base a esto, Alejandro, te voy a hacer una doble pregunta. ¿Qué representan o qué función tienen para ti los espejos y las ventanas como elementos en tus fotografías? Y por otro lado, ¿has podido sentir que te has ido topando a lo largo de tu vida con tu propio reflejo? Compártenos algo que quieras acerca de tu experiencia reflectiva. Pues mira que los espejos, los reflejos, no solamente en vidrios, sino por ejemplo en charcos, en ríos, en fuentes de agua o cualquier cosa que refleje, siempre me ha llamado la atención, siempre. Para mí son como, desde un punto de vista netamente fotográfico, o sea, técnicamente hablando, los espejos me permiten unir dos mundos que están separados, ¿ya? Entonces, los puedo usar para autofotografiarme, por ejemplo, yo mismo, pero también puedo usarlos para fotografiar un espacio que está aquí y digamos al lado hay un espejo, y en el espejo se refleja el espacio que está enfrente, que está fuera del encuadre. Entonces, siempre me han interesado porque unen dos cosas que es imposible ver al mismo tiempo. Entonces sí es como una especie de mundos paralelos. De hecho, yo tengo una serie que se llama así, Mundos Paralelos, que es de reflejos, donde hay siempre como espejos o reflejos que unen dos cosas que no están en la realidad pues concreta juntas. Pero al mismo tiempo también los espejos y los reflejos, yo los he usado también en sesiones para que las mismas personas que están participando en esas sesiones a las que estoy yo fotografiando se miren en los espejos y se autorreflejen. Cuando una persona se está mirando en un espejo, o sea, cuando tiene conciencia de, como aquí que nos estamos viendo, toma una actitud completamente diferente a cuando no hay un espejo. Y eso fotográficamente pues es interesante porque no es jugar con eso, con verse y no verse, y al mismo tiempo estar siendo visto. Entonces, los espejos y los reflejos
pues sí, pueden ser una metáfora de la vida misma. Sí, nos estamos espejando con todo, de hecho, las personas que yo decido fotografiar, pues son un espejo para mí, ¿no? O sea, cuando yo hago un proyecto con alguien y decido fotografiarlo, esa persona tiene algo que me está espejeando de mí mismo, que en ese proceso de fotografiarla, pues puedo ir descubriendo. Y la misma fotografía para mí es un espejo. Cuando yo les decía antes que para ciertas personas me ha pasado que las imágenes les causan cierta catarsis, es porque esa imagen es un reflejo del interior de estas personas. Y a mí también, al ver esa imagen, claro, me está transmitiendo algo de mí mismo, pero además al saber lo que le produjo, pues también me empieza a reflejar cosas que yo no he visto de mí. O sea, no he visto de mí, o que no es que no haya visto, sino que no he hecho consciente de mí mismo. Entonces, las fotos como tal son un espejo del inconsciente del fotógrafo, pero además puede ser un espejo de la persona que está participando o que ha sido fotografiada. O si no está una persona, tú ves una foto de una situación cotidiana y esa foto puede ser un espejo de algo de que te refleja tu infancia o algún momento de tu vida. Entonces sí, uno podría decir que la fotografía también es el arte de los espejos. O sea, al final, bueno, el arte en general, todo el arte son reflejos de los subconscientes de unos con los otros. Qué bueno. Y además, hablando del subconsciente, psicológica y espiritualmente, el autorretrato podría ser como una forma de autorreconocimiento, de autoconocimiento o crecimiento personal, y de alguna manera sería una búsqueda de la luz a través de las sombras del subconsciente o de la oscuridad. ¿Qué buscas cuando haces un autorretrato o cuando buscas hacer un retrato? Sí, los autorretratos, bueno, hoy estamos en una época en la que el selfie reina y abunda, y pues todo el mundo ha tenido la experiencia de hacerse un selfie. Yo no me hago nunca selfies. Muy pocas veces me hago selfies. El selfie también. No, pues no sé, o sea, de pronto por lo que soy fotógrafo busco como hacer otro tipo de autorretratos, porque el selfie al final de cuentas es un autorretrato. El tema es, yo personalmente lo que busco, bueno, en algún momento de mi vida yo usé el autorretrato para autorreconocerme, porque físicamente llegó un momento en que como que me desconocí y que ya como que había muchos temas con mi autoimagen, como que no me reconocía, no me veía. Al mismo tiempo estaba haciendo un proyecto con personas que también tenían problemas con su cuerpo, o sea, digamos problemas psicológicos. Eso se llama dismorfia, o sea, que no aceptan su cuerpo de cierta manera, pero ya una cosa que puede ser complicada. Entonces yo pude trabajar con 2 personas que quisieron hacer el ejercicio. Entonces yo las fotografié a ellas, pero al mismo tiempo yo estaba en ese mismo, yo no tenía dismorfia, pero yo tampoco me reconocía. Entonces, antes de empezar a fotografiar a ellas, me empecé a fotografiar yo mismo. Me empecé a fotografiar yo mismo, no solamente pues en el retrato típico del fotógrafo enfrente del espejo con la cámara aquí, sino que me empecé a fotografiar de muchas formas. Inclusive me empecé a fotografiar el cuerpo, diferentes partes del cuerpo. Me fotografié desnudo y al principio era muy difícil verme. O sea, yo mismo no me reconocía. Entonces, pero a medida que fue haciendo el proceso, a medida que me fui fotografiando, empecé como a descubrirme. Entonces, eso fue una manera como yo he usado el autorretrato, es para redescubrirme físicamente. Obviamente no solamente físicamente, pero en ese momento era para eso. Y bueno, ya después el autorretrato es como una forma de decir, sí, aquí estoy, yo existo, yo vivo, estoy en este momento, este soy yo, esto es lo que me gusta hacer, que es más o menos similar, pues es lo mismo, es el selfie. Lo que pasa es que, claro, en el retrato, autorretrato fotográfico, pues es un instrumento diferente. Pero sí es para dejar como una especie de testimonio de tu paso por este plano, de cierta manera, ¿eh? Testimonio visual.
Y también al final yo creo que pues esa huella que queda ahí de los autorretratos, cuando uno los mire en retrospectiva, pues eso va a dar como una, sí, como la muestra del cambio en el tiempo, no solamente físico, sino pues sí, de gustos, de lugares, de muchas cosas. Entonces sí, el autorretrato pues básicamente lo uso para dos cosas, una pues para autorreconocerme y la otra pues para decir, bueno, aquí estoy y este soy yo hoy, mañana de pronto estaré diferente. Pues mira, Alejandra, ahora que comentabas todo esto, mucha gente sigue ciertos dogmas pseudoespirituales que desprecian el cuerpo o el ego inferior y le resta importancia a nuestra experiencia, y al final la luz del alma está impresa en el cuerpo también. ¿Qué valoras tú respecto a nuestro cuerpo como vehículo de luz y cómo eso se transfiere o se refleja en las fotografías? Pues precisamente es muy importante reconocer ese cuerpo y reconocerlo con sus cambios. Porque pues es el vehículo que te permite interactuar en este plano y no solo eso, sino que pues es parte de quién eres, ¿no? Y visualmente, pues sobre todo en una época como la actual, que es tan visual, que tenemos cosas como estas, que nos estamos viendo aquí hablando y estamos viéndonos a nosotros mismos, pues es importante como aplomarse, como sentarse y decir, bueno, este soy yo con lo que tengo. Entonces, pues por eso fue que hice yo ese proceso, ese proyecto que les dije, porque yo llegué a un momento, o sea, que tuve como temas físicos, de enfermedades y cosas que me empezaron como a cambiar mi percepción de mí mismo. Y me empecé a alejar, a desconectar, y es como si yo no aceptara este vehículo en el que estoy. Y al hacer como esa especie de bifurcación, pues muchas cosas empiezan a no funcionar bien. O sea, te empiezan a aparecer espejos y personas y situaciones que te muestran que estás dividido. Entonces, a mí sí me parece muy importante reconocer el cuerpo, disfrutarlo también, fotografiarlo y aceptarlo como es. O sea, sobre todo sí, y también ese tema de la perfección estética, pues que hoy existe en las redes sociales y que todo el mundo es perfecto y bello y eso está bien. Yo no tengo nada contra la belleza, pero para mí no hay nada más bello que lo natural. O sea, digamos que una persona que naturalmente se muestra como es, tiene una fuerza mucho más grande que alguien que tú ves que está pues completamente plastificado. Y eso lo que muestra es un desconocimiento precisamente de su propio cuerpo, de su propio vehículo, de su propio ser físico. Como yo no me acepto y me da pena o tengo algo que quiero esconder y que no quiero mostrar, que no lo critico, cada quien tiene su manera, pero para mí lograr aceptarse como es, con los defectos y con las cosas que no son digamos perfectas, es importante a nivel de autorreconocerse. Y bueno, la fotografía te puede ayudar mucho en eso. De hecho, hay gente que hace terapia con él. Yo conozco aquí en París, por ejemplo, una fotógrafa que hace terapia para eso, precisamente para ayudar a las personas a autorreconocerse. No sé cómo funciona su terapia exactamente, pero sí la sigo, pues he visto que trabaja con personas para, a través de la fotografía, ayudarlos a reconocerse. Sí, es importante lograr ese reconocimiento de tu parte física, no simplemente todo por allá en lo etéreo. Además que el cuerpo te ancla a este plano, a la tierra, y te conecta como a esta realidad, y a veces cuando estamos muy por allá arriba, pues está bien, no tengo ningún problema con eso, pero también es importante como volver a conectar con aquí abajo, ¿no? O sea, estar como en ese balance. Sí, totalmente. O sea, ahora escuchándote, Alejandro, se me ha ocurrido otra analogía, o estamos muy analógicas esta tarde. Y bueno, te voy a presentar otra que me ha parecido interesante, a ver qué te sugiere o cuál es tu visión. ¿Revelado y no revelado sería equivalente a consciencia e inconsciencia respectivamente? ¿Qué opinas? Interesante. No lo había pensado nunca.
Pues bueno, una foto que no está revelada, o sea, cuando no está revelada tú no sabes qué tiene, o sea, simplemente está el carrete y adentro pues está el negativo y pues nunca has visto qué hay. Y es interesante, y lo digo porque es interesante, porque hay historia, hay fotógrafos, hay una fotógrafa, por ejemplo, muy conocida que se llama Vivian Maier, no sé si se han escuchado hablar de ella, bueno, fue una fotógrafa de Estados Unidos, que toda su vida, bueno, ella fue babysitter, trabajó toda la vida como babysitter, pero siempre tenía sus cámaras y tomaba fotos. La señora se murió, no sé a qué edad, poner 60 años, algo así, y bueno, sus cosas, como pasa en Estados Unidos, las cosas las metieron como en una de estas bodegas que uno paga para guardar cosas cuando no hay. Y ella la metieron allí y eso, pues, en algún momento en Estados Unidos, si tú no lo sigues pagando, pues la empresa tiene derecho a hacer como una subasta de lo que hay allá adentro. Sí. Hicieron la subasta y el tipo que pues compró lo que había adentro, porque uno no sabe qué es lo que hay adentro, uno simplemente ofrece sin saber qué hay, y el tipo compró, y cuando compró eso se dio cuenta que había miles de carretes sin revelar. Ella nunca reveló una foto en su vida, nunca la reveló. Y cuando empezó a revelar las fotos y ver lo que tenían, pues descubrió que era una maestra de la fotografía y que hoy es pues conocida después de muerta. Entonces, pues a lo que voy con esa historia es que ella nunca reveló nada y sí, estaba como quedó como en su sombra ese tema, pero al final de cuentas algo tuvo que haberle producido en el hecho de fotografiar que la hizo conectar de tal manera con ella que las fotos que logró eran unas fotos que tienen un alma, que tienen una esencia muy de ella. Entonces, pues no sé si... O sea, yo creo que al final, revelado o no revelado, lo más importante es que la persona realmente esté conectada con su ser en el momento de hacer la fotografía. Es diferente. Si la revelas, pues vas a ver qué fue lo que obtuviste, y si no la revelas, pues no importa. Igual ya está haciendo el proceso ese de autoconocerse. Y yo creo que es interesante porque ella nunca reveló una sola foto. O sea, ella nunca supo. Ella sabía que uno sabe qué es lo que toma. Cuando tú tomas una cámara, así sea de rollo, y haces una foto, tú sabes exactamente qué tomaste. Pero que no le haya interesado nunca revelar ni imprimir, pues demuestra que para ella era más importante el tema de conectarse al instante y capturarlo, pero ya lo que saliera, no. Entonces, pues, no sabría decirte si es inconsciencia o conciencia, revelado o no revelado, pero yo lo que sí sé es que en el medio de los dos, el hecho de hacer la foto es lo que más al final importa, y es una manera de conectar o con la luz o con la sombra, o con la inconsciencia o con la conciencia. Eso es lo que se me ocurre decirte con respecto a esa pregunta. Genial, estamos muy en la onda, la verdad. Nos ha resultado muy peculiar el ejemplo que has puesto con esta mujer. Sí, porque yo creo que Raquel lo ha planteado como una metáfora, sí, y tu respuesta ha sido como mucho más interesante porque te has enfocado también en el revelado real del objeto. Sí, realmente sí. De hecho, hay un fotógrafo francés que se llama, pues fue él como el pionero de la fotografía de calle, que se llamaba Henri Cartier-Bresson, y él, bueno, obviamente él también hacía impresiones y todo, no en el mismo caso, pero él sí en alguna entrevista yo escuché decir que él realmente lo que le interesaba era el clic, y después él como que trabajaba con impresores que son los que se dedican, hay maestros en eso, pues, y hacía las impresiones, pero él decía a mí lo que realmente me hace como mover el alma es el clic. Ya después lo que pase, pues sí, interesante y tal, pero no es el tema. Entonces sí es algo, y pues yo también lo puedo confirmar, o sea, lo que le hablamos al principio, es cuando tú logras captar algo que has intuido que viene y lo captas, o sea, después de esto, no es que la foto pierda interés, ¿no? Pero es como la parte más importante, como ese momento especial de capturar esa imagen. Es el momento más mágico. Sí, es que es casi que, si uno se pone a verlo desde un punto de vista de probabilidad, es casi que imposible. O sea, si uno porque son microsegundos, milisegundos. O sea, la cámara, por ejemplo, para capturar una imagen en movimiento, algo que esté moviendo rápido, tiene que estar por lo menos en
¿cómo se dice en España? Me olvidó. Dos milésimo de segundo. 2 milésimo de segundo es una imagen que es algo que inclusive con el ojo así no lo vas a poder capturar. Entonces poder captar algo a esa velocidad pues requiere, la probabilidad es poca y por eso requiere tanta conexión. Pues mira, ahora que mencionas la probabilidad, si entendemos parte de la vida como un curso predeterminado de eventos o circunstancias que inclinan nuestro rumbo o del universo en su conjunto, ¿qué papel dirías que ha jugado el destino en tu camino a través del arte? Pues yo creo que pues, un papel muy importante pues desde el principio. O sea, yo cuando empecé la fotografía, como les conté, yo ni siquiera pensaba en todo esto que estamos hablando ahora. Para mí era solamente hacer fotos. Bueno, hay una cosa antes de eso que no les conté. Yo realmente me iba a ir a estudiar fotografía en España. Y yo ya tenía una escuela allá en Madrid y todo estaba ya arreglado. Yo había estado en Europa el año anterior trabajando como ingeniero y también de vacaciones. Y en esa época te pedían visa para venir a Europa desde Colombia y pues no había ningún problema. Yo tenía todo listo para irme para España. Yo renuncié a mi trabajo y yo pues contaba con la visa. Cuando me llegó la respuesta, me negaron la visa. Me negaron la visa y yo ya había renunciado al trabajo. Entonces yo fui donde mi jefe, le dije, ellos me negaron la visa. Entonces me dijo, no, pues qué pena, pero yo ya tengo el reemplazo. O sea, ya. Y de hecho te iba a decir hoy. Bueno, en fin, ya estaba todo así. Yo dije, bueno, cogí los mismos papeles, los pasé a Francia y igual Francia también me interesaba mucho, sino que ahí es donde voy con el destino. Yo no quería aprender otra lengua, yo no quería irme a una cultura que fuera diferente, yo no quería, pues diferente, no tan cercana como la de España, a la latinoamericana. Yo no quería, bueno, era mucho más costoso París que Madrid. En fin, yo como que tenía, pero el destino me dijo, no, te tienes que ir para París y terminé en París. Y bueno, a raíz de eso, pues he tenido que aprender otra lengua, conocer otra cultura muy diferente a la colombiana. Bueno, todo ese proceso, estar en París, bueno, París también es una de las ciudades más importantes a nivel fotográfico del mundo porque, pues bueno, aquí está la feria más grande de fotografía que se llama Paris Foto. Bueno, aquí hay una cosa grande, en Madrid también, pero digamos que París es mucho más importante en ese tema. Y bueno, el destino me trajo aquí porque era aquí donde yo tenía que, es más, como diciéndome, tú quieres cambiar de vida, quieres realmente hacer un cambio, quieres realmente dedicarte a otra cosa, pues si vas a hacer eso, hazlo con todo. O sea, pruébalo. Y con todo es hasta el idioma. Entonces, ese solo hecho del destino, pues ya influencia muchísimo el tipo de fotografía que uno hace, que hago yo hoy, que está inspirada en muchas cosas de Francia y que, bueno, también tengo bastante inspiración de fotógrafos de Estados Unidos, pero pues, el hecho de vivir aquí, estar en la ciudad, de estar en la cultura, pues eso ha influenciado mi fotografía. Entonces, pues hay cosas que hoy yo digo, hay que dejar fluir y ver las cosas por donde, como cuando uno ve el agua, que por ejemplo, uno está lavando el carro en el garaje en Colombia y ve que hay hilos de agua que empiezan a correr y ellos buscan siempre el lugar por donde ir, y así es como yo trato de hacerlo hoy. En esa época yo era ingeniero, entonces había que planear, entonces 1, 2, 3, había que hacer esto, este es el plan, esta es la cosa, y el primer batacazo, el primer golpe que me da la vida es no, suelte. Tiene que ir a otro sitio, tiene que aprender otras cosas y tiene que de verdad hacer el cambio completo. Entonces, sí, el destino, hoy por hoy trato de ver hacia dónde va esa ola y trato de surfear hacia donde me está mostrando que tengo que ir. No quiere decir que a veces uno no vuelva a estrellarse como con momentos en los que vuelve otra vez y le dice, no, por ahí no es, por ahí es, por ahí no es. Entonces, pues yo ya entiendo más rápido, ya no me pongo con tantas preguntas como lo hacía antes. Entonces, pues, e incluso haciendo una foto simple, también el destino es importante. No es lo mismo que yo cuando voy a hacer fotografía en la calle, nunca hago un plan. Yo salgo y comienzo a caminar. Bueno, digo, me monto en el metro o cojo una bicicleta, me voy a tal sitio y empiezo a caminar y sin saber hacia dónde. Y depende
la decisión que yo tome no es lo mismo que yo me vaya al centro de París, que me vaya al norte, que me vaya al otro lado, pues ese destino me va a llevar a encontrar ciertas cosas y al final lo hago como con intuición de dónde tengo ganas de ir hoy, allá voy y pues a veces es ese destino que me lleva a ciertos sitios donde he encontrado ciertas fotos que de pronto nunca hubiera encontrado si me hubiera puesto muy cuadriculado a planear para dónde iba a ir. Pues sí, así es. Además es curioso que... Una última cosa. Sí. Una última cosa. En retrato es lo mismo. Yo antes planeaba todos mis shootings, planeaba y hacía esto, esta foto. Hoy voy sin planear. ¿Y por qué voy sin planear? Porque eso me obliga a conectar con la intuición. Me obliga y me encanta. Además es la adrenalina de no tener nada planeado. Es raro, pero me gusta porque eso es como una presión que me fuerza realmente a conectar con eso que está ahí adentro, que es la intuición y el ser. Cuando uno planea mucho puede perderse de cosas muy importantes. Obviamente si es un proyecto grande, si es para un cliente y eso, pues sí, hay que planear, es imposible no hacerlo, pero en los proyectos, pero de todos modos siempre hay que dar una especie de margen para la improvisación porque si no te puedes perder de cosas interesantes. Y dejarte llevar por las sincronías, ya que tú referencias tanto a Jung, ¿no? Pues al final es como subirte a la ola en base a las indicaciones que te van trayendo esas sincronías, ¿no? Sí, eso de las sincronías en general también es una cosa que descubrí en el 2018, 19, que empecé a vivirlas y la primera, yo no sé si les conté, pero la primera me pasó en España, en Málaga. Yo venía de terminar una relación, me fui allá de viaje iniciático solo con mi cámara, no hablar con nadie, estuve haciendo un recorrido por Andalucía, me fui a hablar conmigo mismo, tomar fotos, comer rico, caminar y de regreso en el aeropuerto de Málaga caí en cuenta que no había comprado ningún libro en español y acá en Francia no es fácil conseguir libros en español, o sea, toca pedirlos desde España, bueno, en fin. Entonces fui al counter y pregunté que si había una librería en el aeropuerto. Me dijeron, no hay librería, hay un Replay. De pronto en el Replay hay libros, ahí vienen libros. Entonces yo llegué al Replay y cuando entré al Replay, entré derecho, me paré enfrente del stand donde están los libros y el primer libro que vi es El alquimista de Pablo Coelho. Ese libro me lo habían recomendado leer. Yo ese libro lo compré en el 2018 y me lo vienen recomendando leer desde el 90 y pico. Y yo nunca lo había leído. Porque, no sé, me daba pereza, no sé, no me llamaba. Yo cuando lo vi ahí, sin pensar, lo cogí, lo compré y nada, me fui, me senté y empecé a leerlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese libro es la historia de un pastor de Andalucía que se va en un viaje iniciático a buscar el tesoro hasta Egipto. Pero yo no podía creer que el libro arrancar en Andalucía, yo estuviera yéndome a Andalucía en el momento en que lo compro. Entonces, pues ahí, esa fue mi primera experiencia, digamos, fuerte con las sincronicidades. Y en fotografía hay que prestarle bastante atención a eso. Hay cosas que, sí, ese tipo de señales de encuentro de dos cosas que son casi imposible que sucedan, pero que suceden, eso te está mostrando que pues, como que vas en el camino que necesitas ir. Uh-huh. Es sincrónico también que alguien que está en la búsqueda de esa luz del patio de su niñez acabe viviendo en la ciudad de las luces, ¿no? La denominada, llamada ciudad de las luces. Sí, no, sí. Sí, pues no. Como el otro día creo que hablamos de eso y te dije que no lo había quedado en cuenta, pero sí es sincrónico. O sea, acá el destino fue el que me trajo acá, como te digo, yo no quería, no era mi primera opción, pero sí, además esta ciudad sí tiene algo que no podría describir, hay como una energía, hay una magia, hay algo que no se puede describir, que ha traído a tantos artistas durante tantas generaciones. Y sí, pues hay una sincronía y buscando la luz del patio, pues me vine a buscar la luz en la ciudad de las luces. Qué bueno. Bueno, Alejandro, ya
Llevamos haciéndote esta entrevista durante 1 hora. Te haríamos muchas más preguntas y queríamos aprovechar para hacerte alguna más, pero bueno, vamos a crear un pequeño espacio para ver si alguien quiere compartir algo contigo, te quiere preguntar algo, bueno, quiere consultarte o trasladarte alguna sensación, alguna impresión. Así que si alguien quiere hablar ahora, pues tenéis el espacio para hacerlo, la libertad para hacerlo. Y si no, pues haremos alguna pregunta más nosotras, que nos hemos quedado con alguna cosa así en el tintero. A ver quién se anima. Nunca mejor dicho, ¿quién se anima, Alejandro? ¿Quién se anima? Allá está levantando la mano alguien. Aquí vamos a darle paso a Neil y luego a Conciencia Poder, a Isabel. Muchas gracias, Neil, por estar aquí. Qué ilusión. Gracias. Ha estado muy, muy buena la entrevista. Me ha encantado. Gracias, Neil. Y entonces, mi pregunta sería, ¿con qué herramientas aplicas esta terapia sobre tu interior en la fotografía, ¿no? ¿Herramientas? ¿Te refieres a herramientas físicas o herramientas? No, herramientas de lo que tú... de conocimientos. Ya, okay. Recursos. ¿Cómo lo haces para poder hacer de la fotografía algo que no sea solo superficial o con una estrategia más materialista, cientificista, científica ortodoxa como hay hoy en día, ¿no? Sí. Pues hay muchas cosas que utilizo. Bueno, la primera es la meditación. La meditación es importante, aunque de hecho ya la fotografía es una especie de meditación por todo lo que hemos hablado anteriormente, pero meditar es importante, eso te da como la calma, la conexión con el momento presente y poder como estar pendiente de los detalles, la concentración. Lo otro es, veo y admiro mucho arte de todo tipo. O sea, me gusta ver mucha pintura, me gusta ver cine, me gusta, bueno, también leer. Leo no solo cosas que tengan que ver con arte, sino pues pueden ser novelas o pueden ser libros, por ejemplo, de psicología me gusta leer, o como cosas que me ayuden como a tener un marco un poco más amplio sobre lo que es ser artista. Me gusta también mucho ver entrevistas de otros artistas. Eso es importante porque te da te da como una ampliación de la experiencia de otras personas, por lo general de artistas. Me gusta ver artistas, no sé, tengo una conexión fuerte con los artistas del siglo XX, con los del XXI no mucho. Entonces veo como muchas entrevistas de escritores del boom literario o de pintores del siglo XX. ¿Qué otra cosa hago? Bueno, y también pues eso lo hago en mi vida diaria, pues mucha visualización energética, digo, o sea, me visualizo, me miro, hago exploración. La meditación es no solamente la meditación esta de estar enfocado en una sola cosa y tratar de como conectar con la esencia, sino también hago meditaciones de visualización. Entonces, como en esas meditaciones de visualización, dependiendo de lo que quiera, pues como que voy como a explorar diferentes capas mías. Eso también es interesante hacerlo. Y lo otro que estoy haciendo últimamente, bueno, hace unos meses, es con los sueños. Bueno, hubo una época en que no recordaba mucho mis sueños, entonces empecé como a hacer un trabajo para todos los días acordarme de qué es lo que sueño, y los anoto.
y anotarlos. A veces en esos sueños aparecen como ideas y cosas que te dan pistas de no solo artísticas, sino también de en qué momento tú estás y qué es por lo que estás pasando. Me encantaría hacer viajes astrales, no he podido todavía, pero eso es una de las cosas que quiero aprender. Sí tengo sueños lúcidos, muchos, y digamos que toda esa mezcla de todo eso, sobre todo yo creo que es como, en resumen, si yo quisiera resumirlo, es como tratar de seguir lo que tu ser interior te dice que le gusta hacer, como buscar ese joy, ese placer de hacer algo que de verdad te produzca como un placer profundo. Y eso ayuda como a abrir un espacio interno que al momento de hacer la fotografía, pues te lleva a hacerla no solamente materialmente, digamos, y como dijiste tú cientificistamente, sino desde un punto de vista un poco más profundo. Eso es lo que te podría decir. Pues me parece muy interesante porque yo, aparte de ser astrólogo, también soy diseñador gráfico. Y entonces todo este mundo de utilizar la tecnología, pero de una manera consciente y espiritual, siempre ha sido, últimamente estos años ha sido mi gran dilema de vida, porque encuentro que el mundo del diseño, de la fotografía, de cine y todo esto está muy satanizado y nos está influenciando mucho a los hábitos tóxicos que están construyendo una sociedad deprimente. Por eso también, como segunda pregunta, si me dejáis, sí. querría preguntar, Claro. ¿qué opinas si tuviéramos más en cuenta la contaminación visual y acústica alrededor nuestro, sobre todo en las ciudades, que es donde hay más contaminación visual y acústica? ¿Y crees que si lo tuviéramos mucho más en cuenta, fuésemos más minimalistas y más conscientes con cada una de las cosas visuales o sonoras que nos rodean? ¿Crees que el mundo sería mucho mejor? Solo con este aspecto al menos. Pues antes de contestar la pregunta, quiero decir algo sobre lo que dijiste antes del cine, bueno, el diseño, la publicidad, todos estos temas. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que precisamente al ser uno como consciente de estas cosas que estamos hablando aquí, creo que estamos en el momento de tratar de penetrar esos espacios y dar una visión diferente. No sé si dentro de los mismos espacios, porque pues claro, están, de pronto la narrativa no permite que se hablen de ciertas cosas, pero sí como que también uno como artista visual tratar de mostrar otras versiones del arte visual que abran las conciencias de las personas hacia otros puntos de vista. Yo creo que esa es como parte de la labor como de uno, de a través de ese arte abrir esos espacios para que vean para que la gente vaya viendo que hay otras maneras de usar el arte y de verlo, porque sí, como se puede usar para cosas muy oscuras, también al mismo tiempo se puede usar para cosas muy luminosas. Y en cuanto a la contaminación visual, pues eso es difícil, son como cosas que uno, digamos, no puede controlar, porque pues hay estructuras y cosas que en una ciudad uno no puede controlar cómo funciona, pero sí, ser consciente de eso es importante. O sea, el tema no es tanto que la contaminación esté, sino que uno sea inconsciente ante ella y entonces te penetre al subconsciente. Cuando uno es consciente de qué es lo que le están mostrando y qué es lo que le quieren mostrar, pues simplemente entiende que es el mensaje y sabe hacia dónde van los tiros, como decimos en Colombia, y pues no le afecta y también puede como ayudar a otros a verlo. Bueno, si la conciencia de esa persona está lista para poderlo ver. Pero pues es como estar en la selva, ¿no? Uno no puede controlar si le va a salir una serpiente o si le va a salir un jaguar que tiene hambre y
uno está ahí mal parado, pero pues si uno está consciente de lo que está pasando, al final de pronto entra en conexión con esa selva y utiliza todos esos recursos a su favor para lo que necesita en ese momento. Entonces, yo creo que sí es la conciencia y es la conciencia la que hace que esa contaminación pues al final no te influencie o no te manipule de X o Y manera. O sea, la persona que sea manipulada por esto, pues así tú le muestres, no lo va a ver. Entonces es como que hay un proceso de abrir un poco más la conciencia que ahí sí un artista puede, a través de su arte, empezar a hacer cosas que muestren ese tipo de contaminación de otra manera y que muestre y que digamos que no sea contaminación, sino al contrario, que sea iluminación en vez de contaminación. O sea, en vez de tener un cartel que te muestre que, no sé, que las únicas medidas perfectas son las de una mujer X, pues, no sé, mostrar simplemente un cartel con una foto que te inspire a la belleza en general, no solo de una mujer, sino del mundo, no sé, no se me ocurren ahora ideas, pero creo que es un tema de nivel de conciencia. O sea, pues todo llega y depende uno lo filtra con el discernimiento y va viendo cómo lo maneja. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Neil, por las preguntas y a ti, Alejandro, por tus respuestas. Además, sabemos que Alejandro, como fotógrafo, está como muy enfocado a transformar lo banal hacia la belleza cotidiana y además prefiere la fotografía espontánea a esta fotografía ultra fabricada, ¿no? Y eso ya es un paso de conciencia, ¿no? Así sí. Que la fotografía en el arte, como todo, pues también puede tomar según qué direcciones. Y bueno, sí, no sabemos si está por aquí Conciencia Poder, que antes había levantado la mano. Nuestra queridísima Isabel, le permitimos hablar. Le dejamos el micrófono abierto por si sigue por ahí y quiere intervenir. Pero vamos, es un gusto tener aquí a dos astrólogos, Isabel de Conciencia Poder y Neil, porque nosotras también hemos tratado algunos aspectos astrológicos con Alejandro. De hecho, antes de ver un poquito su carta ya atisbamos a deducir algunos de sus aspectos o de sus cualidades, porque claro, al ver que era escritor, que hacía fotografía, que tocaba muchos palos, es una persona muy polivalente, pues ya pues nos daba como muchas pistas de quién es él, ¿no? De cuáles son sus necesidades y todo. Así que es una maravilla ver su carta porque ya nos da toda esa proyección sur radix. Hola Marina, hola Raquel, hola Alejandro. Hola. Qué gusto verlas, chicas. La verdad, solamente quería agradecerles. Yo vine sin expectativas en realidad, simplemente quería verlas y escucharlas porque siempre es enriquecedor. Siempre gozo sus vivos, sus entrevistas, pero la verdad me llevó una sorpresa. Fue un placer escuchar a Alejandro, súper interesante. Además, hablando de instantes y momentos, este fue un momento como muy tranquilizador. Yo sentí esta entrevista como muy calma. El mismo Alejandro, por su forma de expresarse, fue como un relajo. Como que bajé los cambios luego de escucharlos, así que nada más que agradecer y me llevo un montón de ideas muy interesantes. Además, amo el arte, así que en realidad fue un verdadero placer escucharlos. Eso es agradecerles. Sí. Muchas gracias. Además, Isabel tiene un pequeño canal de arte que seguro que va a crecer muchísimo, en el que nosotras tenemos el placer de participar así con nuestros aportes. Y bueno, pues estamos todos aquí en el mundo artístico metidos de una forma u otra. El arte es la fuerza que se necesita ahora. El arte y por el arte, decimos con Isabel. El arte y por el arte. Por el gusto de disfrutarle. Así que nos hace especial ilusión que estés aquí hoy, Alejandro, porque tú te dedicas al arte directamente por vocación y eso hace que confluyamos todavía más con este mundo artístico que tanto nos gusta participar a nosotras y a Isabel Arriagada. Así que pues doblemente gracias. No, gracias a ustedes. Triplemente gracias. No sabemos si alguien más quiere preguntar, quiere expresar algo.
Genoveva, por aquí levantando la manita. Tú la verás, Alejandro, como GMG. Ah, ok. Y vamos a tener Ahí estás, Genoveva, cuando quieras. Hola. También, igual que Isabel, me ha hecho mucha ilusión escucharos otra vez y además muy sorprendida porque tampoco iba con expectativas, pero muy bonito cómo has expresado todo el proceso de creación. Como todo el mundo se enfoca, pero tú has de estar atento porque si no se te escapa. Porque creo que eso aplica a la imagen, me pasa con las ideas. Y bueno, es eso, la creación como manera de expresar el alma y captar algo que no es eso, que no es... O sea, hoy la gente se maquilla, se transforma para salir guapo. Eso es lo que he pensado también, los estándares de belleza y el daño que hacen, sobre todo a la juventud, porque aceptarse a uno mismo es todo un proceso. Todos los que somos mayores lo sabemos. Y es difícil y el mundo no solo ayuda, sino todo lo contrario. Así que, nada, muchas gracias. Y además, en relación al arte y la creación, yo también creo que es lo que ha de apoyar. A ver, hoy con la inteligencia artificial hay un gran riesgo de que se cree todo por algo que sabe crear, pero no sentir. Y entonces dependerá mucho quizá también de los espectadores que sepan diferenciar lo que es arte creador y lo que es arte, pues no sé, cuadrado o meramente... Sin alma. No sé cómo llamarlo. Exacto, sin alma. Exacto. Como diría Vino, que está por aquí, diría un refrito, como se suele decir en el periodismo, que no tiene alma. Claro, claro. Pero es eso, mucha sociedad solo busca el refrito, se promueve. Yo creo que también intento ser optimista siempre en todo, porque como hay una tendencia a ver lo peor, ya procuro ver lo mejor. Y es que también junto a la inteligencia artificial está apareciendo otra vez la palabra ética, estándar ético. Y quiero creer que eso también lleva a un proceso de reflexión y que se vaya contagiando. Que hemos de proteger nuestros datos porque si no, todo está en manos de otro. A ver, si sale un poco de la idea, ya vuelvo al arte, pero va relacionado, que se nos avecina un mundo en el que lo humano, lo que expresa, igual hemos de reforzarlo porque se va hacia todo lo contrario. Bueno, nada, y muy contenta y muy agradecida de este rato. Gracias, Genoveva. La verdad que... Sí, habla tú primero, Alejandro. No, quería decir que la inteligencia artificial sí es verdad que puede ser una amenaza, pero digamos que yo creo que más que todo es como una herramienta muy poderosa en el arte, pues que nos puede ayudar a agilizar procesos que antes podían tomar mucho tiempo. Pero yo estoy seguro que jamás una inteligencia artificial va a producir realmente un arte sí que tenga alma, que esté conectado con algo que te eleve el espíritu, ¿ya? Y de pronto, sí, eso va a ver un boom ahora cada vez más fuerte de estas cosas, pero creo que al mismo tiempo también es una oportunidad precisamente para el contraste. A veces, lo que hablamos antes, sombra y luz, el contraste a veces hace resaltar, el contraste de la sombra a veces hace resaltar esa luz. Entonces también es una oportunidad para los artistas precisamente de utilizarla como herramienta si la quieren usar, pero desde la conciencia y proyectar a través de su arte pues esa alma. Entonces de pronto ese contraste entre lo muy robótico y muy estructurado y muy materialista con lo conectado con la conciencia y con el alma va a ser más evidente y eso de pronto puede ayudar inclusive a despertar a otras personas. Exacto. Además hay que tener en cuenta y hay que aceptar de alguna forma que la ingeniería social y psicológica se basa en eso, en la estandarización. Igual que se estandariza todas las normas, todos los espacios, el arte y la belleza se estandariza igual. Por eso hablábamos antes de la belleza femenina, ¿no? De cómo todas las chicas se maquillan igual, tienen el mismo aspecto, ya no se diferencian unas de otras porque son, como dice Marina, muchas veces son como estatuas de vivero, todas en serio. Entonces, al final es dónde nos vamos a posicionar nosotros, ¿no? Los seres conscientes, qué tipo de belleza queremos entregar al mundo y cómo queremos proyectarnos. Lo que pase, digamos, paralelamente a nuestro lado, pues
se tendrá que reequilibrar porque el universo al final es un reequilibrio constante. Así es. Bueno, antes, al igual que hablábamos de fotografía ultra fabricada, también está la belleza ultra fabricada, ¿no? Entonces, todo es cuestión de que a veces hay muchos extremos que se polarizan y tenemos que llegar al equilibrio en eso también. Y le damos las gracias a Genoveva por esta intervención porque ha sido muy interesante mezclar esta parte del arte, su agradecimiento y el introducir la inteligencia artificial como un riesgo, ¿no? Que en nuestro parecer sí que estamos más enemistadas con la inteligencia artificial porque es como que no sentimos que es una herramienta como puede ser una calculadora, sino una consciencia artificial y eso, pues, quieras que no, nos genera bastante rechazo, ¿no? Por el riesgo que supone. De pronto, para matizar lo que dije antes, me refería a cosas, voy a decir dos cosas. Como herramienta es, por ejemplo, yo que trabajo en fotografía, hoy por hoy en Photoshop ya está incluida la inteligencia artificial o en Lightroom. Y lo que me ha ayudado, o por ejemplo, en el editor de video, Premiere, lo que me ha ayudado a mí la inteligencia artificial es que me ha hecho procesos que antes me demoraba yo 1 hora haciendo, los hago en 5 minutos. Entonces, claro. no es que la inteligencia artificial yo la estoy usando para darle forma a lo que yo hago, ¿no? Lo que yo hago es lo que yo hago, pero cosas como muy mecánicas, que claro, antes había que hacerlas casi que a mano, ahora ella te ayuda a hacerlas muy rápidamente y después tú corriges un poco. Pero sí, entonces pues el tema de ya, si tú empiezas a dejarla que coja el control de tu obra y haga eso, sí ya no tiene ningún sentido. Y se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Se me fue la paloma, pero bueno, cuando digo herramienta es herramienta para cosas muy mecánicas, ¿no? No para crear es muy difícil. Yo la he testeado para crear imágenes y tampoco es tan evidente, ¿no? No es que tú le digas que quieres una imagen XX y te hace una cosa perfecta, no, eso no es fácil. Yo creo que es como otro, para mí, como desde el punto de vista artístico lo veo como otro. O sea, como alguna vez apareció estaba la pintura y apareció la fotografía, que en su momento dije, lo que pasó en el mundo del arte es que pensaron que la pintura se iba a acabar, porque en esa época la pintura era una pintura retratista, paisajista. Resulta que lo que pasó fue que la pintura se transformó y se fue hacia la abstracción, porque llegó la fotografía que retrataba la realidad. Y bueno, ahora estamos volviendo otra vez a la figuración en la pintura, y la fotografía está yendo también hacia la abstracción. O sea, es otro medio, pero sí hay un riesgo. Ahora, inteligencia, es que también es interesante porque dicen inteligencia artificial, pero realmente no es su inteligencia, porque ellos se basan sobre cosas que ya están, ellos toman datos de todo lo que existe y con eso construyen ciertas cosas. Pero una inteligencia real no solamente se basa sobre datos, sino que tiene esa chispa que nunca va a tener porque esta inteligencia solo se basa en lo que ya existe. Entonces, es una inteligencia corta, realmente. No debería ser inteligencia artificial, debería ser, no sé, predicción artificial, no sé cómo se llame eso, porque al final sí, es bastante eficiente, pero no es inteligente si vamos a la base en lo que es ser inteligente. Entonces, pues, nada, lidiar con el toro. ¿Alguien quiere decir algo más? Aprovechando que tenemos aquí a Alejandro, nosotras estaríamos aquí horas preguntándole de todo. Por ejemplo, Alejandro, la música, ¿incorporas música en tus sesiones? ¿Qué relación tienes con la música respecto a la fotografía? Pues no integro en las sesiones música. Bueno, a menos que si estoy con alguien y la persona quiere poner música, yo no tengo ningún problema, pero no, digamos que no siempre tengo que poner música, pero sí. Ahora que estoy haciendo videos y eso, la música, pues es la música. Con la música también puedes matizar mucho el mood, el estado emocional de lo que quieres decir. Pero sí me gusta escuchar música, digamos, ya a mí me gusta escuchar cuando hago ejercicio, escucho música, me gusta mucho el rock en español de los años 90 y 2000. Bueno, me gusta mucho tipo de música.
Pero bueno, igual la fotografía tiene cierta similitud también con la música. Hay unos ritmos, hay unos momentos, hay unos silencios, hay unos momentos de más fuerza, pero no la utilizo, digamos, directamente. Me puede inspirar, sí, también una música te puede inspirar, pero no la uso directamente en las sesiones. O sea, cuando salgo a la calle no voy escuchando música, voy con mis 5 sentidos a lo que está pasando. Y ahora mismo, Alejandro, ¿a qué te estás dedicando? ¿Cuáles son los proyectos más presentes? Como decimos Marina y yo, ¿qué andas tramando? ¿Y qué te gustaría hacer? Algo que dijeras, me gustaría que la vida o que el universo me trajeran estos proyectos en estos sitios. ¿Qué te gustaría ahora mismo? ¿Qué te apetece? Pues lo que estoy ahora es como, bueno, estoy como en una etapa de fin de ciclo y principio de otro. Y estoy como explorando desde hace unos meses y cada vez más, y creo que quiero meterme más en el tema audiovisual, porque como me gusta escribir, me gusta hacer fotos, digamos en el tema sí, audiovisual o cinematográfico, pues puedo mezclar las dos cosas. Entonces estoy como haciendo apenas como experimentaciones, como tratando de contactar con gente en ese tema. Entonces sí, me gustaría en algún momento entrar de lleno a un proyecto en ese ámbito, en el ámbito cinematográfico. Puede ser como fotógrafo backstage o pues, arrancando, pero sí en algún momento a mediano plazo creo que sí me gustaría entrar más de lleno en el tema del audiovisual, porque es más, pues es un lenguaje, es un medio que te permite decir muchas más cosas, o sea, como un mensaje más amplio que solo la fotografía. Eso, y voy a empezar un pequeño proyecto con eso que iré posteando en Instagram, que pues apenas estoy como, digamos, va a ser con actrices y tengo una primera persona interesada, pero apenas vamos a reunirnos en mayo. Esto es lento, ¿no? Porque no es lo mismo que salir yo solo a hacer fotos, aquí toca con otras personas. Entonces estoy como en esa etapa de experimentar esa parte audiovisual nueva y sigo escribiendo. Y eso también me fascina y pues haciendo fotos, pero digamos que lo nuevo es este tema audiovisual que estoy como empezando a explorar, sí, a explorar. Muy bien. Pues por ir cerrando un poco este encuentro, Alejandro, si quieres puedes aprovechar pues para saber en dónde puede la gente contactarte, dónde se pueden dirigir a ti para consultarte o para encontrar tus espacios, tus redes sociales, todo lo que pueda ir relacionado a quien tú eres. De todas maneras, en el cajetín de comentarios de la entrada de hoy hemos dejado todos sus referidos para que estén localizables, pero porque nos cuente él personalmente cómo contactar con él. Ok, bueno, pues tengo mi página web que es lacuellar.com, L de Luis, A de Alejandro y Cuellar, mi apellido.com. El Instagram es exactamente lo mismo, lacuellar. Y bueno, y dentro de mi página web van a encontrar mi email que es luiscuellar@lacuellar.com. Con gusto para compartir, para hablar de arte, de fotografía. Siempre estaré abierto ahí están mis contactos, lo que quieran, ahí con mucho gusto. Genial. Bueno, Alejandro, pues ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Ya teníamos ganas de este encuentro que llevamos retrasando un poco y bueno, pues conocerte a nivel profesional, conocerte a nivel personal, en todos los niveles, pues nos has cautivado, pues como te cautivan a ti esos instantes que tú tomas en las fotografías y bueno, pues gracias por aceptar la invitación a este espacio y por mostrarte y por dar parte de ti en este sitio. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, de corazón. Y gracias por la oportunidad de poder hablar en español de estas cosas. De verdad nunca o sea, sí lo hago con gente de acá, pero nunca lo he hecho así, pues, digamos, en una entrevista. Y además de hablar no solamente de fotografía y de arte, sino de temas, pues, relacionados con lo energético, con lo espiritual, me parece muy interesante. Así que muchas gracias por la oportunidad a ustedes y por la generosidad.
Gracias. Recibimos tu agradecimiento. Aprovechamos para agradecer a todos los asistentes que han querido acompañarnos hoy en este encuentro con Alejandro Cuéllar. Bueno, daros gracias a todos. Estamos encantadas de vuestra asistencia, de vuestra participación también. Y nada, tendremos otra oportunidad en futuros encuentros de juntarnos de nuevo como esta pequeña tribu que formamos de vez en cuando, que hacemos estos eventos. Así que nada, reitero, muchísimas gracias a todos y muchísimas bendiciones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias a todos.